Comenzamos. Listo, bueno, entonces estamos grabando. Vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a compartir la pantalla y continuamos. Listo. Entonces les estaba diciendo que vamos a calcular el área de este cilindro. Entonces el área, como aquí se me forma un rectángulo, listo, entonces el área es base por altura, sería 2pi por r, 2pi por r por h. Más, como aquí tenemos dos círculos, entonces el área del círculo es pi por r al cuadrado, pero como son dos, 2pi por r al cuadrado. En el problema me dice para construirlo sin tapa, entonces vamos a quitarle la tapa y entonces me quedaría nada más que pi por r al cuadrado. ¿Listo? Esa es el área, es la cantidad de material para construirlo. Dice que ese material es 10pi, entonces aquí me quedaría... Profe, Ajá. ¿puede volver a repetir de dónde sale el 2? Ah, ya. A ver, voy a volver a repetir esta partecita. Entonces, bueno, esto lo voy a quitar. Entonces, bueno, en un cilindro, cuando un cilindro, bueno, lástima, pues no estamos en la... A ver, yo creo que me pueden mirar. Espérenme, activo la cámara aquí. Aunque bueno, pensaba activar esta cámara, pero bueno. A ver. Bueno, entonces aquí estamos. Este es un cilindro, ¿listo? No alcanzan a notar ahí, a ver, voy a bajar un poquitico. Bueno, este es un cilindro, Entonces, cuando desdoblamos el cilindro, entonces, ¿qué pasa? Me va a quedar un rectángulo, ¿listo? Y las tapas me deben quedar, ¿listo? Las tapas. Entonces, me debe quedar una tapa en la parte de arriba y una tapa en la parte de abajo. ¿Listo? Bueno, entonces volvamos acá. Así es como me queda al desdoblar un cilindro. Bueno, entonces me queda, a ver, pero voy a quitar la cámara porque me va a estorbar. Bueno, ya. Entonces me queda, Ya. listo. Entonces me queda el cilindro, al desdoblarlo me queda un rectángulo y me quedan dos círculos. ¿Listo? Que serían las tapas. Ahora, la longitud de esta parte de acá de abajo sería 2pi por r. ¿Por qué? Porque es la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia es 2pi por r. Esta sería la altura. ¿La altura de quién? Del cilindro. Y entonces La el área, longitud ahí vendría siendo como el perímetro. el perímetro, exactamente. La longitud de la circunferencia es el mismo perímetro. Así se le llama. A veces se le llama longitud de la circunferencia, a veces se le llama perímetro. ¿Listo? Entonces el área sería, como es un rectángulo, base por altura, entonces sería 2pi por r por la altura que es h. Más, y como son dos círculos, el área de un círculo es pi por r al cuadrado, como son dos, 2pi por r al cuadrado. En el problema me dice sin tapa, entonces le vamos a quitar una tapa y entonces me quedaría pi por r al cuadrado. Bueno, me dice que el material para construirlo sin tapa es 10, es de 10, ¿no es cierto? Es 10pi, dice aquí. Entonces vamos a ver que 2pi por r por h. A ver, veamos la altura. Vamos a la altura, a ver cuál era la altura acá. Está. Ahí está, la altura de ese cilindro es 2r. ¿Listo? La altura 2r, entonces 2pi por r por la altura que es 2r, más pi por r al cuadrado, esto es igual a 10. Entonces aquí me queda 2, me quedaría 4 pi por r al cuadrado, más pi por r al cuadrado, igual a 10. 4 pi por r al cuadrado más pi por r al cuadrado serían 5 pi por r al cuadrado, igual a 10. Vamos a pasar esto al lado izquierdo. Entonces voy a continuar por acá y me va a quedar 5 pi por r al cuadrado menos 10 igual a 0. Y vamos a factorizar un 5. 5 me quedaría factor de 10pi, dice, ¿no? 10pi, 10pi, 10pi. Entonces, menos 10pi igual a 0. Entonces vamos a factorizar 5pi.
Entonces me quedaría factor de r al cuadrado menos, para que me dé 10pi, entonces sería 2 igual a 0. ¿Y cómo se resuelve esto? Como son dos factores, para que me dé 0, cualquiera de los dos factores tiene que ser 0. 5pi es igual a 0 o r al cuadrado menos 2 es igual a 0. Pero 5pi no es 0, es diferente de 0, ¿no es cierto? Porque 5 por pi no va a dar 0 nunca. Y entonces lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación. R al cuadrado menos 2 igual a 0 para calcular el radio. Y esa es la R al cuadrado menos 2 igual a 0. ¿Listo? Bueno, esa entonces sería la respuesta. Entonces miren que a veces también se necesita conocer la cantidad de material y eso es el área. ¿Listo? Entonces en la guía que yo les envié, digamos en la cartilla, ahí está todas las fórmulas para las áreas, para el volumen, para todas. ¿Listo? Todo lo que necesitan saber. Vamos al siguiente tema, polígonos regulares de más de 4 lados. Bueno, ¿de pronto tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, puede seguir. Listo. Vamos a polígonos Profe, regulares no. de... Listo. Polígonos regulares de más de 4 lados. Vamos a esta pregunta número 18. Dice, el mosaico que se muestra está conformado por hexágonos regulares. En este tema, de todas las preguntas que yo he visto, siempre les dan las fórmulas en este tema. Eso sí, todas las preguntas que yo he visto de este tema de polígonos regulares de más de 4 lados, siempre les van a dar la fórmula. O hasta ahorita, siempre han dado. Y precisamente aquí está la fórmula para... Dice, recuerda que la medida de cada uno de los ángulos interiores de un polígono regular de n lados es, y ahí les dan la fórmula. Lo que ustedes deben saber es para qué se utiliza cada fórmula. Yo allí en la guía que les envié de este tema, pues más o menos está explicado. Esta fórmula que está aquí, ¿para qué es? Para calcular la medida de los ángulos interiores. ¿Cuáles son los ángulos interiores? Estos angulitos de aquí. En un polígono regular, esos ángulos todos van a medir igual. ¿Listo? Bueno, y para calcular la medida de cada uno de esos ángulos, de un hito de ellos, esta es la fórmula. Entonces, lo que deben saber es entender para qué se utiliza esa fórmula. ¿Listo? Bueno, entonces, como a mí me pide el ángulo alfa es uno de los ángulos interiores. ¿Quién es n? N es el número de lados. En este caso, como tenemos un hexágono, tiene 6 lados. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como es regular, todos sus lados tienen igual medida. Y entonces, para calcular la medida, entonces aplicamos esa formulita, simplemente 180 por n menos 2 sobre n. Entonces, esto sería igual a 180 por n, como es un hexágono, dijimos, entonces sería 6 menos 2 sobre n, que es 6. Entonces me queda 180, 6 menos 2 es 4, dividido entre 6. Yo creo que me queda fácil dividir aquí 18 entre 6, es 3, ¿verdad? Y 3 por 4 es 12 y le aumento este cerito que está aquí. Entonces sería 120 grados. Entonces ese ángulo mide 120 grados. La respuesta correcta sería la C. ¿Listo? Aquí que a veces saben preguntar. En algunas preguntas he mirado polígonos y les dicen la cantidad de diagonales. Entonces, bueno, un concepto que hay que saber es las diagonales. Por ejemplo, en un cuadrado, estas se llaman diagonales. Esto tendría 2. En un... Ahí dibujé un hexágono. Bueno, cualquier figura. En un hexágono, las diagonales serían estas lineecitas que van de un vértice a otro. ¿Listo? Por aquí habría otra. Esas líneas que estoy trazando ahorita se llaman diagonales. De aquí entonces me faltaría esta. Y la cantidad de diagonales de un polígono también hay una formulita. Yo se las pasé ahí en la guía, en el resumen que les envié. Si no estoy mal, creo que es n por n menos 3 sobre 2. ¿Sí? Si no estoy mal. Pero como les digo, ahí les van a dar la fórmula. Solamente que ustedes deben saber qué es eso. N sería el número de lados y lo que van a calcular son las diagonales. ¿Listo? Bueno, eso sería en este tema. ¿Listo? A veces les preguntan, hay que tener cuidado aquí, a veces les preguntan cuál es la suma de los ángulos interiores, por ejemplo. ¿Listo? En ese caso, por ejemplo, si les preguntaran cuál es la suma de los ángulos interiores, como ya encontraron 1, entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Lo multiplican en este caso por ¿cuánto? En este caso lo multiplicamos ¿por cuánto?
6. Por 6, ¿no es cierto? Serían 1, 2, 3, 6. Fantástico. Por 6. Y si me pidiera, por ejemplo, eso saben preguntar también. Yo tengo preguntas así, he visto preguntas así. Dice, ¿cuánto es la suma de los ángulos interiores? Y le dan la fórmula, pero para un ángulo nomás. Entonces usted lo que hace sería 120, lo multiplica por 6. Bueno, esto da 720. ¿Listo? Entonces la suma de los ángulos interiores en un hexágono sería 720 grados. ¿Listo? ¿Qué más? Ah, otra cosa que ahorita me estoy recordando que es importante saber sobre los polígonos regulares de más de 4 lados, que es el tema que estamos viendo ahorita. A veces les preguntan o les ponen en el plano cartesiano y les ponen un círculo, y allí les construyen, por ejemplo, a ver, vamos a construir algo aquí. Este sería por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. En este caso me quedó un hexágono. ¿Listo? En este caso me quedó un hexágono. Y entonces algo que ustedes necesitan saber, por ejemplo, es la medida de este ángulo. ¿Listo? ¿Cuánto mide este ángulo? Entonces, ¿qué hace? Como es un hexágono, toda la circunferencia es 360 grados. Entonces, como es un hexágono, entonces tienen que dividir entre 6. Entonces, 36 entre 6 da 6. Entonces, este angulito de aquí mide 60 grados. ¿Listo? Entonces, este angulito de ahí mide 60 grados. ¿Listo? Eso en un hexágono. Otra cosa, miren, ya que apareció el hexágono aquí sin pensarlo, el hexágono, siempre que de pronto trazan un hexágono, estos triángulos que se le forman aquí, estos triangulitos que se le forman aquí, son triángulos equiláteros. ¿Listo? Esto mide 60 grados. Como este lado y este lado miden lo mismo, se trata de un triángulo isósceles. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo tienen que medir lo mismo. Entonces, ¿cuánto tiene que medir cada uno? 60 grados. Y un triángulo en el cual sus ángulos miden 60 grados cada uno se llama un triángulo equilátero. Y estos tres triángulos son equiláteros. ¿Listo? Entonces, este lado también va a tener la misma medida. Eso sí a veces lo preguntan. Esos son detallitos que es importante conocerlos. Y lo mismo, por ejemplo, que sucedería no en un hexágono, sino en un pentágono. Por ejemplo, a ver, ¿cómo sería un pentágono? A ver, me tocaría un lado, aquí, no, va a quedar hexágono. Un pentágono regular, ¿cómo sería? 1, 2, 3. Tocaría algo así, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, que sea regular. Listo, 2, 3, 4, 5. Bueno, que sea regular. Si es regular, no, ese no está bien. Bueno, luego les busco la figurita, por ahí la he visto. Un pentágono, por ahí la he mirado. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar aquí. Transformaciones en el plano. Bueno, este es otro tema que preguntan. Pónganme atención aquí. Esto ustedes no lo han visto, de seguro, porque es un tema que se mira en grado octavo. Y de seguro que, o bueno, yo creo que no lo miraron. Transformaciones en el plano. Entonces dice aquí, bueno, las transformaciones en el plano, una es la traslación, una figura que se traslada. Otra transformación es la rotación, traslación, rotación. Otras se llaman las homotesias. Y la otra se llama la reflexión. ¿Listo? Homotesias es poquito lo que preguntan, pero sí preguntan. Entonces lo vamos a mirar todas. Empezamos por la traslación. ¿Qué hace usted para darse cuenta? Mire, dice, el triángulo de la figura inicial se ha trasladado. Cuando le digan así, se ha trasladado, pongan atención, es simplemente que se ha movido. Como usted lo coge y lo levanta y lo va y lo pone en otro lado. Imagínense que es una ficha. Como una ficha, usted la levanta y la pone en otro lado. Eso es trasladarse. ¿Listo? Bueno, usted en el caso de las traslaciones coge un punto. Por ejemplo, este punto, que sería este punto de acá, un vértice. Para que me quede acá, ¿qué ha sucedido? Se ha trasladado 2 unidades a la derecha y 1, 2, 3, 4, porque queda aquí, mírenla, y 4 hacia abajo. Entonces la respuesta sería 2 unidades a la derecha y 4 hacia abajo.
sería la B. Se ha trasladado 2 unidades a la derecha y 4 hacia abajo. Si le preguntan que se ha trasladado, entonces es que usted lo cogió, lo levantó y lo movió, tal como está, pero no, lo mueve así como está. No lo voltea, porque si lo voltea, lo está rotando. ¿Listo? Veamos ahora otro tipo de transformación en el plano. Se llama la reflexión. Hay reflexiones en el eje X, hay reflexiones en el eje Y. Por ejemplo, si usted tiene un triángulo aquí, un triangulito aquí, y lo va a reflejar respecto al eje Y, entonces viene y le queda aquí. ¿Listo? Ahí es una reflexión. Esa es una reflexión respecto al eje Y. Si lo va, este triangulito rojo que está aquí, bueno, primero que repite, lo va a reflejar respecto al eje X, entonces, ¿cómo le va a quedar? Le va a quedar así. ¿Listo? Eso se llama reflexión. ¿Listo? Entonces, este triangulito inicial lo reflejamos respecto al eje Y, me queda aquí, y una reflexión respecto al eje X me quedó así. Es como mirarlo en un espejo. ¿Listo? Miren que es diferente a trasladarlo, ¿no? Porque al trasladarlo mantiene la misma posición, pero al reflejarlo, miren lo que sucede, como al verlo en un espejo. Entonces dice, las figuras 1 y 2 se reflejan, entonces usted debe saber qué es reflejarse. Cuando usted está viendo en un espejo, usted está viendo su reflejo. ¿Listo? Bueno, ¿cuál de las siguientes gráficas representa este movimiento? Entonces, si se refleja, este triangulito, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar aquí, me va a quedar acá, 3 unidades por aquí, ahí me va a quedar. ¿Listo? Y si esta figura se refleja, entonces, a ver, son 3 cuadritos, también 3 cuadritos tienen que haber aquí, 3 aquí, luego para arriba son 2, no se hace ni más grande ni más pequeño, y entonces me va a quedar así. Y esto es sombreado. ¿Listo? Eso se llama una reflexión. ¿Listo? Así me van a quedar las figuras. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Entonces la A, la B, la C o la D. ¿Cuál me quedó de respuesta? La C. La C. La Muy bien. C. Muy bien. Listo, muy bien. Excelente. Eso, miren, transformaciones en el plano. Entonces, no se olviden, trasladarse mantiene la misma forma, ¿no? ¿Cómo están? Reflexión, como cuando se mira en el espejo, el tamaño queda igualito, pero tiene que darse cuenta usted cómo es que se refleja. Y vamos ahora a otra transformación que se llama rotación. Bueno, entonces tenemos un banderín inicial y llegó y rotó hasta acá. Entonces dice, en el plano se ha dibujado un banderín en 2 posiciones distintas. El movimiento realizado para pasar del banderín de la posición inicial a la posición final corresponde a, entonces rotó de esta manera, ¿cierto? Hizo una rotación. Este sería el eje de rotación y vino y el banderín me quedó acá. ¿Cuánto rotó? Rotó 90 grados. ¿Listo? ¿En qué sentido? En el sentido de las agujas del reloj. Entonces sería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. La C. Entonces usted tiene que recordar que las agujas del reloj van en esa dirección. Y cuando es en sentido contrario, sería así. ¿Listo? Este es el sentido de las agujas del reloj. Agujas del reloj. Bueno. Agujas. Y este es en sentido contrario a las agujas del reloj. Hasta ahí ya miramos 3 transformaciones. ¿Tienen alguna pregunta de cualquiera de estas 3? Traslación, rotación y reflexión. ¿Tienen alguna pregunta? No, Profe. profe. Bueno. Y también las homotesias. Homotesias casi no preguntan. Yo por eso no les coloqué en la guía. Pero dije, bueno, vaya y ahora se les ocurra preguntar. Y más que esta prueba es como atípica y este tema es de noveno, de geometría de noveno, y a ustedes no les dieron geometría de noveno, y bueno, entre octavo y noveno, más seguro creo que es de noveno, geometría, y vayan y les preguntan y tal vez que mueran ahí. Son fáciles. Dice así, el cuadrilátero JKM, entonces les puse esta preguntita. Se amplió el triple y se obtuvo el cuadrilátero J', K', M', N'. Esto que está sucediendo aquí se llama homotesia. Esto es una homotesia. Una homotesia es como una ampliación. Cuando usted le toman una foto
Entonces, eso es una, bueno, usted digamos, y la foto y la hace ampliar, esa es una homotesia. Claro que pues también se puede hacer reducciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, entonces una homotesia es bien sea que le aumenta el tamaño o le disminuye de tamaño. ¿Listo? Entonces se llaman homotesias. En este caso se amplió. Entonces puede que haya una reducción. Entonces se amplió al triple. Estos problemitas de homotesia se resuelven igualitos que el teorema de Tales. O sea, se aplica regla de 3. ¿Listo? Para resolver estos problemas. Vamos a ver qué pasa aquí. Dice, teniendo en cuenta la transformación que se realizó al cuadrilátero JKMN, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? La primera dice, el cuadrilátero JKMN y el cuadrilátero J'K'M'N' tienen igual perímetro. ¿Verdadero o falso? ¿Los dos tienen igual perímetro? Falso. Falso. No. Falso. Muy bien. La segunda dice, el cuadrilátero JKMN y el cuadrilátero J'K'M'N' son semejantes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No se olviden, mire. La palabra semejante es cuando a usted le hacen una ampliación o una reducción. O sea que es lo mismo. Cuando se trabaja con la semejanza es lo mismo que en una homotesia. ¿Listo? Una ampliación, una reducción. No es lo mismo, pero digamos es como parecido. Bueno, entonces las figuras son semejantes. Y la tercera dice, el cuadrilátero JKMN y el cuadrilátero J' son congruentes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Falso. Falso. Parece que en congruentes Falso. todavía no la tenemos bien, ¿no? Verán, congruente es que si usted recorta el 1, por ejemplo, el pequeñito este, coge una tijera y lo recorta. Y lo coloca encima del otro, ¿qué debe suceder? Debe ser igual. Es igualito. No se olviden que congruente, la palabra congruente significa tener la misma ¿qué? ¿Qué es congruente? Tener la misma Medida. medida. ¿Listo? Congruente significa que tienen la misma medida. ¿Listo? Congruente es tener la misma medida. Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La A, la B, la C o la D. Dice cuál o cuáles son verdaderas. Entonces, La C. la C. Dos La solamente. C. ¿Listo? Este es un problemita, miren, de ese tema que se llama homotesias. ¿Listo? Bueno, listo. A ver, es que hay algo aquí en las homotesias, pero no, es que esto casi no preguntan. Bueno, hasta ahí nomás les voy a dejar. Hasta ahí no, de pronto los confundo. Vamos acá. Ah, miren, esta es una preguntita también del ICFES, pero bueno, yo casi esta más que todo uno la resuelve con triángulos semejantes. También es otro problema, pero es también, bueno, parecido a una homotesia. Entonces, miren, este problemita. Esta medida es X, esta medida de aquí a aquí es 2X. ¿Listo? Dice, para la anterior figura, el área del cuadrado grande es 81. El área de este cuadrado es 81 metros cuadrados. Bueno, vamos a colocarlo. ¿Cuál sería la medida del lado? Si el área es 81, ¿cuánto mide el lado? Este lado, ¿cuánto mide? 9. 9. No se olviden. Lado es 9. igual a raíz cuadrada del área en un cuadrado. Si esto es 9 y esto es X, esto es 2X, entonces en estos problemitas así es mejor hacer los triángulos por aparte. ¿Listo? Bueno, esto es como triángulos semejantes. Es una homotesia, pero usted lo resuelve igual que triángulos semejantes. Esto sería X y la medida de todo esto sería 3X, ¿no es cierto? Porque hasta aquí es X y este pedacito es 2X, entonces todo sería 3X, o sea que se está triplicando. Entonces, si esto es 9, entonces ¿cuánto sería la medida de esta partecita de aquí? Entonces planteamos una regla de 3. X es a 3X, como la incógnita es a 9. Esto lo sabe hacer perfectamente usted, ¿verdad? Aquí podemos cancelar la X y voy a despejar la incógnita. El 9 va a pasar acá a multiplicar, entonces me queda 9 sobre 3 y 9 dividido entre 3 es 3. Entonces, este de aquí midió 3. Ahora, si esto es 3, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el perímetro del cuadrado pequeño?
¿Listo? Perímetro es la suma de sus lados. Como es un cuadrado, cada lado, o sea, tiene 4 lados de igual longitud. 4 por 3. ¿Cuál es el perímetro? 12. 12, ¿no es cierto? Sumamos sus lados, 3, 4 veces, 3 por 4 y eso da 12. Y la última, uy, al fin, la última dice así. Bueno, a ver, vamos a ver qué dice esta pregunta. Dice, en el paralelogramo ABCD, ¿cuál es el paralelogramo ABCD? Es este es el paralelogramo ABCD. Dice, el ángulo ABC mide 35. Entonces, son cositas, miren, básicas, ¿no? Pero el ángulo ABC es 35. Ahí está, no se olviden que el vértice este B tiene que estar en el centro. Entonces, ¿dónde está? ABC es este, ¿no? 35 grados, miren. Ese es el ángulo ABC, 35. Si el triángulo CEF, ¿cuál es CEF? CEF, a ver, lo voy a pintar con otro color. ¿Cómo le verde? CEF, a ver, CEF. Es isósceles con CE igual a FE. CE es esto igual a FE. Esos dos lados miden lo mismo. Si es isósceles, entonces este ángulo de aquí tiene que medir 35. ¿Listo? No se olviden, en un triángulo isósceles, este ángulo con este ángulo deben tener la misma medida. ¿Listo? Entonces este ángulo mide 35. ¿Cuál es la medida del ángulo alfa? El ángulo alfa es este. Bueno, ¿cómo hacemos para resolver el problemita? Alguien que me ayude. Bueno, este ángulo de aquí tiene que medir 35. ¿Listo? Que 35. Profe, semejante con el D. ¿Con cuál ángulo? ahí no es eso de, por ejemplo, el B no es igual al ángulo D. Ajá, Acá, muy bien, De ahí muy suma. bien. Y de ahí sumamos 35 más 35, 70. Entonces el ángulo A, ¿cuánto tiene que medir? D. ¿Cuánto? El ángulo alfa, perdón. no. El 110. 110. ¿Por qué? Porque la suma de este alfa más 35 tiene que dar 180. Uy, qué chévere. Muy bien, elegante. Listo, chicos. Ahí terminamos lo de geometría. Con eso está todo lo de geometría. Todo. No se olviden todo lo que hemos visto, por favor, más lo de la cartilla que les envié. Con eso realmente cualquier pregunta de geometría que les coloquen, la deben contestar. O sea, tienen toda la base para contestar cualquier pregunta de geometría que les coloquen. Tienen toda la información. Ya hicimos ejemplos, pero de todo. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Ahí terminamos, mire, lo de que es geometría, la geometría básica. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, en ese punto, en el 11, yo creo que es ahí puede volver a explicar por qué era que daba el rombo. A El ver, 11 yo creo que listo, muy bien. Bueno, esa es una de esas preguntas que yo la contesté mal. Carambas. Verán, esta figura, bueno, en primer lugar, vamos a recordar que es un paralelogramo. Un paralelogramo tiene sus lados opuestos paralelos y además miden lo mismo. Mide lo mismo que este y este con este. ¿Listo? El paralelogramo le garantiza que eso debe ocurrir. Hay más propiedades en los paralelogramos, ¿no? Que usted aparte de estas debe de saberlas. ¿Listo? Bueno, ya las hemos visto. ¿Listo? Por ahorita les recuerdo esa propiedad. ¿Sí? O bueno, a ver, recordemos las otras porque eso es bien importante saberlo. Y de pronto algún hito por ahí esté como que olvidadito. En un paralelogramo también este ángulo con este deben medir lo mismo. ¿Listo? Este ángulo con este deben medir lo mismo. Las diagonales se cortan y resulta que esta distancia de aquí con esta son iguales también. Y esta medida con esta son iguales. ¿Listo? Eso también. Por ahí mire una pregunta del ICFES y tocaba saber eso, que se cortan en la mitad. ¿Y qué más es? ¿Qué más?
Y este ángulo con este ángulo de acá se llaman consecutivos y son suplementarios. Entonces, si este es AB, entonces si usted suma el ángulo A más el ángulo B, debe darle 180 grados. En todos los paralelogramos se cumple eso. ¿Cuáles son los paralelogramos? El rectángulo, el cuadrado, el rombo y el paralelogramo general. ¿Listo? Esos son paralelogramos. Bueno, ahora, en este caso, noten ustedes que dice que este lado mide 3x menos 11 y este 2x más 1. La primera vez que lo resolví, yo asumí que esos lados, como tiene diferente cantidad, 3x menos 11 y acá 2x más 1, eran diferentes. Y si eran diferentes, pensé, simplemente es un cuadrilátero. O sea, un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados. Pero es que aquí le está diciendo que es un paralelogramo. Y entonces, si es un paralelogramo, ¿qué debe suceder? Que este lado con este lado, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. Entonces, vamos a encontrar la medida de esos lados. ¿Cómo? Resolvemos la ecuación 3x menos 11 igual a 2x más 1. ¿Listo? Bueno, entonces resolvemos la ecuación. Y me queda entonces normal, 3x, el 2x pasa a restar, en el otro lado me queda 1, el menos 11 pasa a sumar, 3x menos 2x da x, 1 más 11 es 12. Si x es 12, entonces, ¿cómo me va a quedar ese paralelogramo? Lo voy a dibujar por aquí. El paralelogramo me va a quedar así. Si x es 12, 12 por 3, 36, menos 11. Yo soy como malito para hacer operaciones mentales. 25. Entonces, este lado es 25. Si x es 12, entonces sería 12 por 2 da 24, más 1 25. 25, 25. ¿Listo? Sabemos que los lados opuestos son iguales. Este con este son iguales, debe ser en todo paralelogramo. Veamos este otro lado. ¿Listo? Entonces dice x más 13. ¿Cuánto es x? 12. ¿Y cuánto es 12 más 13? Ve, 25. ¿Listo? Como este lado con este tienen que medir lo mismo, entonces este también tiene que medir 25. Entonces, ¿cómo se llama el paralelogramo en el cual sus lados opuestos son iguales? Es este, se llama rombo. Si me hubieran dado medidas diferentes, por ejemplo, aquí 25 y suponiendo que al reemplazar aquí, suponiendo, me hubiera dado 20, suponiendo, y aquí 20, ¿qué figura hubiera sido? Rectángulo, cuadrado, rombo, paralelogramo general. Paralelogramo general. Excelente. Hubiera sido un paralelogramo general. Si de pronto, suponiendo, les garantizaran el problema, que los ángulos son rectos y dio 25, 25, 25, garantizando que los ángulos son rectos, ¿qué figura es? Cuadrado. Cuadrado. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Pero miren cómo quedó. Se lo nota que los ángulos no son rectos. ¿Listo? Y ahí no hay información de los ángulos. Entonces, ¿qué figura tiene que ser? Un rombo. Un rombo. ¿Listo? No se olviden, el rombo es un paralelogramo en el cual sus lados tienen la misma medida. El rombo es como un cuadrado que usted lo machuca en un lado y le queda el rombo. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 5 minuticos. Ya terminamos todo lo de geometría. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien, ahí está todo lo que resolvimos. Bien interesante lo que dijo, luego me estaba acordando cuando escuché la grabación. Yo lo grabé, lo subí a internet, también ya está en internet la anterior clase. Lo que dijo Sebastián en los triángulos rectángulos. Él dijo esto, dijo, para calcular el área, multiplique los catetos y los divide entre 2 en los triángulos rectángulos. Como esto nos dio 4, entonces simplemente 3 por 4 dividido entre 2, eso da 12 dividido entre 2 es 6. Yo siempre los triángulos rectángulos para calcular el área los volteaba. ¿Listo? Entonces volteaba para acá y, por ejemplo, suponiendo que lo volteé así, esto es 3, esto es 4 y la hipotenusa es el más largo, que es el 5.
Pero como dijo Sebastián, es más rápido, ¿no? Usted no se ponga a voltearlo. Ya me di cuenta de eso, miren. Para la próxima vez que enseñe, le enseño así. En un triángulo rectángulo, para calcular el área, entonces simplemente multiplico los catetos, porque el área es base por altura, sobre 2. Y un cateto tiene que ser la base, el otro cateto tiene que ser la altura, sobre 2. Entonces, 3 por 4, 12 dividido entre 2, y eso dio 6. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Bueno, los demás, a ver quién está por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver quién más está por aquí. Bueno, voy a prender la cámara porque si no, en la grabación ha sabido quedar en oscura. Bueno, ¿alguna pregunta? Laurita, Luisa Ibarra, Sebastián y Alejandra. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, listo, Laura. No, profe. Listo, Luisa. Oiga, Luisa, bien la música usted, ¿no? Ah, perdón, perdón. Es Kelly es la de la música, ¿no? Luisa, ¿no le hace también a la música? No, profe. Bueno, a ver qué más está por aquí. A ver. ¿Quién es Pedro Rosero? Desde la otra vez está ingresando a las clases. ¿Quién es, por favor? Es Pedro Arteaga, profe. Ya no se acuerda. Ah, bueno, Pedro Arteaga. Listo, chicos, entonces nos vemos. Entonces, ¿cuándo nos Oiga, vemos? ¿El profe, viernes? y ¿Mm? esa prueba que usted mandó al grupo que toca hacerla por internet, ¿eso hasta cuándo hay plazo? No, esa es de preparación para el ICFES. Esas las voy a dejar abiertas hasta que se presenten al ICFES. ¿Listo? Los que quieran. ¿Y ese otro cuestionario para alguna clase de estas o como No, también no solo porque como no preparación? alcanzamos. No alcanzamos. Eso les ayuda también, ¿no? Porque ustedes están acá y allá, pues también eso les va ayudando para darse cuenta de las preguntitas que además de estas que estamos resolviendo acá, les van a preguntar. ¿Listo? Igual si las resuelven, pues ya les voy a escribir ahí. También tienen 3 décimas, era que les estaba dando, ¿no? Tienen sus décimas, pues como motivación ahí para los que las resuelvan. Pero sí, les invito a que las resuelvan, eso les va a ayudar también. El material de geometría analítica ya lo tengo también, el cuestionario, lo que vamos a desarrollar para la próxima clase. Y ahí mismo en geometría analítica, como toma el tema de línea recta, vamos a abordar la función lineal, porque eso preguntan bastante para ir adelantando el tema de funciones que se miran en álgebra y cálculo. Listo, chicos, entonces, ¿algo más? ¿Cuándo nos vemos entonces la próxima clase? ¿El viernes? O el miércoles no es la... Ustedes dirán, ¿el miércoles hacemos la clase de preparación o hacemos la clase del tema que les envía ahora en la guía? El tema que les envía ahora la guía, si ustedes logran resolver esas inecuaciones con valor absoluto, estarían excelente, muy bien, porque las puse con un buen Profe, nivel. Ujú. ¿y no se puede el miércoles la clase de la semana de lo de trigonometría y el... Laurita, no le entendí. No se puede miércoles y viernes para el Bueno. miércoles mirar lo de la guía de esta semana y el Ah, viernes seguir con esto? listo. Listo. Ujú. Bueno, quedamos así entonces. Listo, chicos, chao, que estén muy bien, ¿no? Ya se va a cortar.